Muy buenos días, amados oyentes. Bienvenidos a su programa Mundo Empresarial, donde trataremos temas que harán crecer a su empresa. Y como siempre, acompañados de la bellísima Ana Camelo, a quien recibiremos con un fuerte aplauso. Muchísimas gracias. Buenos días, queridos oyentes. Hoy vamos a hablar de cómo las pequeñas y medianas o grandes empresas deben realizar el proceso de transporte internacional de sus productos de manera exitosa y sin contratiempos, teniendo además en cuenta que el manejo del tiempo en el comercio es un valor representativo para la economía de las empresas y que además se demarca entre los términos del contrato de transporte internacional regidos por el Incoterm a nivel mundial. Para entrar en materia tenemos con nosotros a la doctora Gloria Morales, especialista en comercio internacional. Doctora Morales, bienvenida, buenos días a Mundo Empresarial. Buenos días para todos los oyentes y muchas gracias, mi querida Ana, por tu invitación. Doctora Ana, el día de hoy quisiéramos su colaboración para darle respuesta a algunos interrogantes que estarán enviando nuestros oyentes a través de nuestras redes sociales acerca de cómo llevar a feliz término un contrato de transporte internacional y quisiéramos conocer su opinión acerca del tema. Bueno, Ana, de antemano hay que saber que cuando una empresa desea globalizar sus productos, debe acudir a un medio de transporte dependiendo de varios factores, entre ellos el tipo de mercancía y el lugar donde se vaya a enviar. Y de allí se hace necesario la implementación de un contrato de transporte internacional que se puede definir además como un contrato en virtud del cual una de las partes se obliga por cierto precio a conducir de un lugar a otro por tierra, canales, lagos o ríos navegables con pasajeros o mercancías y entregarlo a una persona a quien vaya dirigida. Es de gran importancia, queridos oyentes, definir el Incoterm que enmarca el contrato referente a las responsabilidades y obligaciones de la parte, como lo es la cotización de los fletes, conocer las tarifas referenciales para el mercado internacional, entre otros aspectos. Desde la ciudad de Armenia nos preguntan, ¿qué factores se debe tener en cuenta al negociar un flete? Bueno, mi querida Ana, al negociar un flete es relevante considerar aspectos como el volumen, la cantidad de pallets o contenedores a enviar, el tiempo de tránsito, la disponibilidad de cupos, el itinerario o descripción de paradas autorizadas en el viaje. Además, hay que tener en cuenta que las empresas de transporte aéreo o marítimo hacen convenios de peso, por ejemplo, a mayor volumen en el envío baja el precio del flete. Además, algunas empresas suben las tarifas porque ponen a disposición del cliente nuevas frecuencias. También, mi querida Ana, el número de contenedores requeridos o tamaños de estos para garantizar que no se presenten excedentes o sobrantes de la carga. Es muy importante que los oyentes sepan sobre el hecho de cerrar la negociación. Las principales formas de pago que se ven reflejadas se pueden, por ejemplo, referenciar a 15 días de plazo para el modo marítimo y 30 días para el modo aéreo. Además, existen varios puntos a tener en cuenta, pero también es importante conocer aspectos que admiten mayor flexibilidad, como lo son las tarifas, el depósito, los días libres del contenedor y los puntos de destino de entrega de los mismos. Pero, mi querida Ana, también deben conocer los oyentes que hay puntos en los que no se pueden ser flexibles, que no son para nada negociables, como lo es el itinerario, las fechas del itinerario, la frecuencia, el tiempo de tránsito y los costos adicionales. Muchísimas gracias, doctora Morales. Nos preguntan desde la ciudad de Barranquilla cuál es el proceso que se debe realizar para llevar a cabo un contrato de compraventa. Bueno, se debe iniciar con la manifestación del interés de la firma de ese contrato entre las dos partes que intervienen en el proceso de la negociación, por ejemplo, entre el comprador y el vendedor. En caso de que sean personas jurídicas, deben indicar además la calidad con que actúan dentro de la empresa. Entregar en el caso del vendedor la definición exacta y completa de la mercancía, como es el tipo del envase, el embalaje, las marcas de los bultos, también el precio unitario y total, además de los plazos de entrega y medios de transporte. También es muy importante definir el Incoterm a seguir y las condiciones de reembolso de la exportación, además de la fecha y las condiciones para entrada en vigor del contrato. Doctora Morales, nos preguntan desde la hermosa ciudad de Barranquilla, ¿quiénes intervienen en el contrato de transporte?
Bueno, esta pregunta es muy sencilla pero muy importante. El primer punto de intervenir es el porteador, quien es el encargado de hacer el transporte de la mercancía. El segundo es un cargador, quien entrega la mercancía con sus documentos y paga además los fletes. Y el tercero se encuentra incluido el destinatario, quien recibe la mercancía en el punto de entrega. Doctora Morales, también nos preguntan desde la capital de Colombia, desde la hermosa ciudad de Bogotá, ¿qué documentación se debe contemplar en un contrato de transporte internacional? Bueno, es muy importante resaltar antes de responderte esta pregunta que estos documentos se utilizan tanto para la importación como la exportación de los productos. El primer documento está asociado al tipo de transporte a utilizar. Por ejemplo, si el envío es marítimo, se debe contar con un documento de conocimiento de embarque que es emitido por la naviera. Pero si el envío es de forma aérea, se debe contar con una guía aérea que la emite la aerolínea o su representante. Si el envío se realiza de forma terrestre, debe contar con una carta porte, la cual se expide en el transportador para embarques terrestres, por carretera o por tren. Y además existe una carta porte operador transporte multimodal cuando se utiliza para transporte multimodal o combinación de diferentes tipos de transporte. Además, mi querida Ana, es muy importante otros tipos de documentos como son la póliza de seguro de la mercancía, el certificado de origen, la declaración de exportación, entre otros documentos de gran importancia. Doctora Morales, desde esta hermosa ciudad que estamos transmitiendo el día de hoy, desde la ciudad de Valledupar, nos preguntas quiénes intervienen y cuándo se aplican los Inconter y los seguros. Bueno, mi querida Ana, en esta intervienen principalmente 4 agentes. Entre ellos existe un tomador, quien contrata la póliza, un asegurador, quien asume los riesgos, un asegurado, que es aquella persona a quien el suceso de cualquier riesgo lo puede afectar directamente. Y por último, existe un beneficiario, quien por efecto de contrato tiene derecho a la contraprestación por parte del asegurador. Doctora Morales, desde la ciudad de Cúcuta nos preguntan, ¿cuándo aplica el contrato de seguro? Mi querida Ana, esta pregunta me gusta mucho porque quizás cuando adquirimos un seguro no sabemos de pronto desde qué momento empieza a aplicar ese seguro. Y empieza a aplicar cuando ocurre algún tipo de daño o una pérdida total, o sea, parcial de la mercancía, o existe de alguna manera una demora durante su trayecto. Doctora Morales, le agradecemos enormemente por todo lo que usted ha hecho el día de hoy por nosotros. Creo que nos ha quedado muchísimos oyentes claro y además a mí nos ha quedado claro cómo es el transporte internacional y cómo podemos llevarlo a feliz término. Le agradecemos muchísimo su intervención y esperamos tenerla nuevamente en nuestro programa. Me despido en este momento de nuestros queridos oyentes agradeciéndole por su sintonía. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, sí, queridos oyentes, y con esta última intervención llegamos al final del programa, agradeciéndole a la doctora Gloria Morales por su tiempo y dedicación en este maravilloso espacio, y a nuestra amable audiencia por su sintonía. Hasta la próxima.